Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda conferencia de este ciclo de conferencias Design to Go. Es un placer para mí estar aquí como su host. Soy Oscar González, coordinador del Centro de Innovación y Diseño en la Facultad de Arquitectura. Este ciclo de conferencias lo estamos realizando en conjunto con el Clúster de Agroalimentos de Nuevo León, a quienes les agradecemos mucho su apoyo para poder conseguir estos conferencistas y que vengan a hablar con nosotros de estos temas tan relevantes sobre el empaque, sus tendencias y el diseño, materiales, sustentabilidad y ecología, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar al conferencista del día de hoy, que es el ingeniero Rodrigo Macías. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Él es ingeniero químico industrial por el Politécnico Nacional, especialista en el área de polímeros, diplomado en plásticos, ha trabajado en empresas como Henkel, Lanxess, Ninas y, bueno, en área comercial y tanto de desarrollo, ¿no? Actualmente trabaja en Curaray, México, como gerente nacional de la unidad EVA y EVO para envasado de alimentos de la industria automotriz. Y bueno, sin más preámbulos, se los presento y los dejo con Rodrigo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Muchas gracias, Oscar. Y pues muchas gracias a todos los asistentes. Muy buenas tardes, noches. Y pues es un gusto realmente el poder estar aquí delante de ustedes, teniendo esta oportunidad de poder compartir pues una visión integral de lo que es el envase, particularmente en envases de barrera, que es una parte pequeña de todos los empaques que ahorita vamos a entrar en materia. Y pues bueno, básicamente las tecnologías que actualmente existen para este tipo de envases y las regulaciones que están teniendo a nivel internacional respecto a la economía circular y a la reciclabilidad precisamente de ellos. Entonces, pues rápidamente, yo actualmente soy presidente de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, que pues bueno, básicamente los intereses, la misión de la asociación pues es representar los intereses de esta industria, de este segmento de la industria, y promover el desarrollo de los asociados, contribuyendo a su crecimiento a través de capacitaciones como estas, generar alianzas estratégicas que hemos desarrollado con diferentes organismos dentro de la industria, y pues difundir la información especializada. Contamos actualmente con dos premios, dos certámenes en el cual se ponen a competir envases de todo México en un evento que se llama Envase Estelar, y este es precisamente con la finalidad de promover envases que sean económicamente viables, que sean atractivos y que cumplan con todas las funciones de envase que pueden tener, ¿no? No solamente de contener el producto, sino de informar, el de tomar esa parte atractiva que al consumidor le hace tomar la decisión de compra. Y pues bueno, ya en esto desde 1982, ya casi prácticamente 40 años desde que la asociación está trabajando en esta visión del mercado del envase y el embalaje. Para que tengamos una idea, la industria del envase y el embalaje en México en el 2019 era alrededor de 16,000 millones de dólares, que se dividía pues en los principales tipos de envases, que son de papel y cartón como segmento prioritario, mayoritario, después el de plásticos, vidrio, metal y una pequeña porción de madera, que básicamente es para estuches de envase de algunos productos, ¿no? Normalmente vinícolas o de algún tipo de productos de alto valor. Y pues bueno, empecemos a abrir la mente. Y lo que quiero que vean en esta primer foto, pues es probablemente algo muy común del mercado mexicano, que son las panaderías, ¿no? Y en las panaderías, pues vemos, aquí particularmente esta foto, pues vemos que está al alcance del consumidor, en el cual, pues la foto realmente lo que nos enseña son
un estante de panes, pero que tiene una vitrina, ¿no? Entonces tiene unas puertas que abren y que cierran. Ahora les voy a mostrar otras dos imágenes de lo mismo y les quiero hacer algunas preguntas respecto a lo que ven contra la primer foto. Y la primera pregunta es, en términos de la pandemia, ¿ustedes cómo consideran que está este tipo de empaque? Este tipo de empaque dentro de una panadería en términos de la pandemia. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Es justificable? ¿No es justificable? A ver si me ayudas, Oscar, a poder leer lo que puedan escribir. Pensando solamente en términos de la pandemia, de la inocuidad, de la seguridad. Sí, yo te leo las respuestas del chat. Entonces, pues la pregunta es esa, ¿no? Aquí vemos que el pan está individualmente empacado, ¿no? Entonces, en términos del empaque que tiene, y hablando de una situación de pandemia, ¿qué es lo que piensan? Hay una que dice que no lo consideran lo suficientemente saludable, digamos. Ok, digamos que tal vez una presentación que está disponible a la mano de las personas, pues podría decir, híjole, como que pues mejor si prefiero tomar una bolsa, un empaque con este producto, porque sé que no va a estar al alcance de la gente, ¿no? Actualmente hay muchas tendencias de mercados que venden productos a granel y, y obviamente suena atractivo porque quitamos todo tipo de empaques. Sin embargo, el tema de la inocuidad, de la preservación del alimento, pues tiene una gran relevancia, ¿no? Ahora, si pensamos en este mismo empaque, pero ahora en términos de la cantidad de material de empaque que se ocupa, ¿ustedes piensan que puede estar sobreempacado o creen que sería un empaque suficiente como para que alguien lo pueda comprar sin mayor problema? Te ponen aquí otras respuestas, Rodrigo, te las voy a leer. Una es, considero que el envase es más higiénico, es justificable para la salud y protección del consumidor, justificable porque evita el contacto directo de otras personas, y bueno, la última es, básicamente, yo creo que sí es justificable. Ok, perfecto. Ahora hablando, imaginemos que no estamos en pandemia y ahora vemos que en una panadería normal que está ahí en nuestra colonia, vemos este tipo de empaque y somos muy ecológicos. ¿Qué pensaríamos? ¿Está sobreempacado o no? Ponen, creo que genera muchos residuos. Okay. No creo que sea justificable, hay nuevas respuestas. Recordemos que hay un delay como de 15 segundos, entonces Okay. también tardan un poquito en llegar De hecho, hay una que dice que tampoco es justificable en pandemia porque el virus se transmite más a través del aire que por contacto físico. Entonces, puede estar Okay. sobreempacado enfocándonos en el punto de vista ecológico. Okay. Y sí hay varias que dicen que puede estar sobreempacado. Muy bien. Ahora, el tercer punto de vista es, si ustedes entran a la página, estas fotos fueron tomadas de una pastelería, panadería en Ciudad de México, de la empresa La Esperanza. No estoy cierto si en Nuevo León esté presente esta empresa, pero una de las características que tiene esta pastelería es que ellos garantizan que el pan es hecho del día y que además no ocupa preservantes o conservadores en la fabricación de sus productos. Entonces, si yo quisiera llevar estos productos al pueblo
más lejano en la sierra de Michoacán, ¿este empaque creen que fuera suficiente para poder venderse en esa región? Obviamente habría que considerar que pues necesitamos una red de distribución bastante buena, un lugar donde lo podamos vender, que sea atractivo, ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿creen que este empaque es suficiente para cubrir esa necesidad? Solo esperamos. Llegó una más que dice, aún así es mucho plástico innecesario. No creo que este empaque esté preparado para un viaje. Básicamente esas son las últimas dos que tenemos. Ok, exacto. Si ya pensamos en llevar un producto hacia otra región, pues probablemente no sea suficiente, ¿no? Porque probablemente una de las cosas que tiene el pan, pues es una cantidad importante de mantequilla, de manteca, y estos son ingredientes que precisamente con el oxígeno pueden llegar a degradarse, pueden llegar a ranciarse. Y también si queremos venderlo en un lugar donde sea atractivo, pues ahí falta impresión, ¿no? Falta algo que promueva que el consumidor quiera consumirlo. Entonces, el objetivo de este ejercicio, pues es determinar que un diseñador y un producto tienen varios puntos que considerar. Alguien consideraba que, pues bueno, se ha confirmado ahora que no es por contacto lo del virus, ¿no? Sin embargo, a primeras etapas de la pandemia no se tenía esta información, ¿no? De manera que, pues esta fue una solución que generó esta empresa precisamente para darle al cliente esa sensación de seguridad. Al día de hoy, aún sabiendo que este virus no se puede adquirir así por el contacto, mucha gente lo va a seguir comprando por esta sensación de seguridad que te ofrece el empaque, aun cuando, si lo pensamos, pues sí va a generar una cantidad de plástico en las calles, hablando en el mercado, ¿no? Que en algún momento va a tener que desecharse. Pero aquí es donde vemos que no todo es blanco y negro, ¿no? Sino que hay varios matices en el medio en el cual pues tomamos decisiones y damos soluciones a un mercado. Y hablando de soluciones, pues aquí vemos ya las sustituciones, ¿no? Y en este ejercicio, pues es una botella que se llama de 360 grados, botella 360 grados, en la cual es un producto que le llaman fiber molded packaging. Es decir, pues que es una fibra obviamente de papel que se moldea y nos da una figura determinada como esta, ¿no? Ahora, cuando pensamos en una botella, pues obviamente nuestra mente nos refiere a una botella, a un envase de vidrio, a un envase de plástico. Y en el caso de papel, pues entonces ya empiezan a surgir las dudas, ¿no? ¿Podré meter un líquido aquí? Así como yo lo veo, pues debe ser de dos partes, ¿no? Es como que una parte superior, una inferior que se pegan de alguna manera, se genera la parte hueca para la botella, pero un gran problema del papel, pues es la absorción de humedad, ¿no? Entonces estaríamos pensando probablemente en productos que son secos o productos que son líquidos, pero 100% o tal vez un 10% de humedad, algo así. Y además, si lo vemos bien, pues surgen las preguntas de, bueno, ¿y cómo lo lleno, no? Lo lleno cuando está abierto y luego lo sello, o lo sello cuando ya está lleno, en fin. Pero son el tipo de opciones que existen cuando de pronto queremos sustituir materiales como en este caso plástico o vidrio, ¿no? Aquí hay otro tipo de botella que también tiene una apariencia como de cartón, como de algo
reciclable por el color, ¿no? Básicamente. Y aquí vemos que también el color forma parte de una imagen que queremos dar al consumidor. Y aquí lo que vemos, pues, es que finalmente lo que no se quita, pues, es una tapa plástica, ¿no? Que es la parte que nos permite extraer el producto internamente. Esto se desarrolló en Inglaterra para botella Choose Water, que era básicamente para algún tipo de cosméticos. Y aquí vemos otra aplicación, ¿no? Que es una marca de cosméticos de Corea del Sur, en la cual pues lo que vemos es una aparente botella de papel, pero que por el interior hay una parte plástica, ¿no? Uno podría decir, no, pues esto parece más un engaño, ¿no? O podría ser una solución no adecuada, ¿no? Que no cubre completamente las necesidades. Sin embargo, existe y está en el mercado. Hay algunas aplicaciones igual, pero que en lugar de tener una parte hueca como una botella soplada, lo que tiene es una bolsa plástica. Entonces, aquí lo que se cumple es que tú puedes dividir la parte de cartón con la parte de plástico, que no va a tener tintas, que no va a tener algún otro tipo de contaminación, y entonces técnicamente esto lo podrías reciclar fácilmente en un torrente de reciclado. Entonces, pues no hay nada escrito. Una realidad es que no hay nada escrito respecto a lo que es el diseño. Sin embargo, ahorita vamos a pasar precisamente sobre todas las tecnologías que actualmente existen para el reciclado de algunos envases plásticos. Y en todo esto, no debemos de olvidar que pues no estamos solos en el mundo, ¿no? Y que si bien nuestros diseños siempre van a ser un impacto para el consumidor, debemos de pensar pues en el proceso de producción que tiene la empresa para la que trabajamos, el nivel de tecnología que existe y también todas las tendencias que existen a nivel mundial. Y aquí vamos a ver algunas tendencias de las cuales no podemos actualmente olvidarnos. Y empezando por la mano derecha, Agenda 2030, que son todos los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU, precisamente para atacar diferentes problemáticas, y la agenda dice que todos estos objetivos deben de cubrirse para el 2030. Una realidad es que por la pandemia, muchos de estos objetivos se han caminado hacia atrás, ¿no? Han tenido retrocesos, pues porque ahora mucha gente no tiene trabajo, porque la economía se ha detenido, porque muchas iniciativas por la pandemia actualmente no están llegando a los objetivos que se habían trazado inicialmente. Nos vamos hacia arriba. El futuro de los coches es eléctrico. Para muchos probablemente podríamos pensar que como el plástico es hecho a partir del gas y del petróleo, si se acaban los plásticos, pues ya no va a haber emisiones, ¿no? Pero una gran realidad, pues, es que el 90% del petróleo, pues, lo que se hace es refinar para combustibles, ¿no? Para gasolinas, para generadores, para motores, que se ocupan tanto en la industria como en autos, ¿no? Sin embargo, sí, en el caso de los automóviles, hay muchas metas que entre el 2030 y 2035 muchos países van a detener la venta de vehículos que se muevan con combustión interna, ¿no? Actualmente como que la solución más viable pues son los autos híbridos, ¿no? Por esta posibilidad de que pues con gasolina va a funcionar el carro y de lo que se genera en freno, entonces ahí vamos a generar la electricidad para cuando estemos en ciudad. Sin embargo, cuando pensamos en viajes en autopistas, pues no hay tantas estaciones de carga como para poder pensar en viajes más largos. Obviamente la tecnología va hacia eso. Entonces, 2030. Hablando de empaques, la Unión Europea se ha establecido también que en el 2030 todos los envases europeos sean reciclados.
Aquí es algo importante determinar que una cosa es que sean reciclables y otra cosa es que sean reciclados. De manera que aquí la Unión Europea pues se ha trazado esta meta de que todos los envases que se generen van a ser reciclados. Yendo hacia abajo, pues vemos que las marcas, las grandes marcas que producen alimentos, que producen artículos de primera necesidad, cosas del hogar, pues Procter & Gamble, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, todos ellos actualmente tienen programas precisamente para garantizar que todo lo que ellos generan de empaque, de desperdicio de empaque por sus productos, puedan ser reciclados. Entonces hay iniciativas en todos los países y obviamente iniciativas mundiales para poder reducir. Algunos definitivamente dicen ya no voy a usar plástico y se van a productos que convencionalmente se ocupaban. Más adelante vamos a ver cómo podemos determinar si realmente la sustitución de un producto a otro es realmente válida. Y en México también tenemos, acorde a la organización Ellen MacArthur, que tiene un esquema de nueva economía del plástico. Siguiendo estos lineamientos, también en México hay un acuerdo nacional entre productores de empaque y dueños de marca para generar una nueva economía del plástico en México, que obviamente tiene metas y muchas de estas metas están establecidas también para el 2030. ¿Qué tipo de empaques son los que existen en el mercado? Aquí tenemos un top 10 de una de las agencias que genera todo este tipo de informaciones, Euromonitor, la cual, pues él determina 10 tipos de empaques en el 2018 y que actualmente pues se mantiene, ¿no? Porque fue hecho precisamente de 2018 a 2022 una tendencia en el cual vemos que a nivel mundial el empaque más ocupado pues es el empaque flexible, es decir, todo el tipo de bolsas, pouches, cojines, en fin, todas las bolsas plásticas para alimentos es el número 1 en fabricación. Esto habla de unidades totales vendidas, es decir, una bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas, 5 bolsas, 10,000 bolsas. El segundo en fabricación son las botellas de PET. El tercero, todas las latas metálicas para bebidas, básicamente pues aluminio, ¿no? Y tal vez otro tipo de metales. Después le siguen las botellas de vidrio, los plásticos o los contenedores de pared delgada. Por ejemplo, de pared delgada, pues todo lo que son los contenedores para crema de cualquier marca, esos blancos, o puede ser transparentes, eso se le llama contenedores de pared delgada. Luego vienen las cajas de cartón o plegadizas, las cajas que vienen, por ejemplo, para las medicinas, para los chicles, para las pastas dentales, todo eso. Después le sigue todo lo que es el cartón aséptico, en la marca que quieran. Después las botellas de polietileno de alta densidad. Siguen las latas para conservas, para atún, para frijoles, para todo lo que sea alimentos. Después siguen todos los empaques flexibles, pero que ya son con mezclas de foil de aluminio y de plástico. Y bueno, digamos que en el tipo de envase, la segmentación global es este tipo de aplicaciones. Pero no depende del tipo de mercado, es la preferencia del consumidor. Si hablamos, por ejemplo, de Asia-Pacífico, pues sí, el empaque flexible es el que tiene un desarrollo muy grande. Es un desarrollo que han tenido del 2018 al 2023 increíble. De hecho, una de las grandes tendencias de empaque pues provienen de ellos, ¿no? Porque para poder ser más eficiente la venta y distribución de productos, ocupan muchos empaques flexibles. Le siguen botellas de PET y después los cartones asépticos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el este de Europa, ¿no? Ellos ocupan más botellas de PET. Después el empaque flexible y después las botellas de vidrio. En el caso de Rusia,
pues el tercer mercado más creciente pues son las latas, ¿no? Para bebidas. Y depende del mercado, ¿no? Aquí obviamente el punto es a qué mercado vas a venderle, ¿no? Hay algunas empresas dentro del segmento de envase que pertenecen a empresas transnacionales que fabrican productos en México y se venden en todo el mundo. Entonces, requieren cubrir con estos requisitos, ¿no? De cada país o de cada región. Hay países en México que producen empaque flexible para Japón, para Europa, y uno podría pensar, bueno, ¿qué es lo que hacen aquí en México para llevarlo hasta allá? Tiene un valor agregado, por supuesto, que es apreciado en otros mercados. Ahora, hablando acorde a estos resultados, pues hablamos de las características que tienen los envases, ¿no? Los envases flexibles. Y acorde a la Asociación precisamente de Productores de Envases Flexibles, pues lo que se habla es que ocupan, o sea, ¿por qué se ocupan tanto? Pues porque ocupan menos energía para poder ser producidos. Es decir, que si yo hago una botella de vidrio y una botella de plástico con el mismo contenido, pues obviamente va a requerir menos energía para producir una botella de PET que una botella de vidrio, ¿no? Simplemente por la temperatura de fusión que requiere el vidrio, ¿no? Requiere menos recursos en términos de la materia prima, del petróleo en este caso. Y hablábamos de los ciclos de vida. Cuando queremos realmente ofrecer una opción sustentable, hay muchas empresas, un Centro Cádiz, empresas a nivel internacional que hacen este tipo de estudios de ciclo de vida. Dentro de la página de internet de ANIC hay este tipo de estudios en el cual pues se hacen seriamente estudios desde que se produce hasta que se destina finalmente el empaque, el envase. Se determina cuál es el que tiene menos impacto en la huella de carbono, ¿no? Un engaño en el que podemos caer es que, bueno, un producto es, en el caso del vidrio, ¿no? Es infinitamente reciclable, ¿no? Pero no hablamos de cuánto se ocupa en energía para poderlo fundir y volverlo a usar, ¿no? O todo el tipo toda la cantidad de agua para poder limpiar botellas, la cantidad de bactericidas y todo eso que se tienen que ocupar para poderlo reusar, en fin. Sin embargo, es una opción, ¿no? Ya vimos que hay regiones en el mundo que prefieren también este tipo de aplicaciones, ¿no? Menor costo de transportación. Si asumiéramos que ocupamos un camión que va a transportar 1000 botellas de una bebida con plástico y con vidrio, pues yo creo que es claro que por el peso del vidrio, pues vamos a ocupar un mayor costo de transportación por el combustible que se va a ocupar, ¿no? Y también algo que se debe de que considera el empaque flexible, pues es una mejor relación empaque-producto. ¿Y de qué hablamos aquí? Vamos a hablar de dos extremos. Uno de los extremos es, por ejemplo, una botella, o más bien, más que una botella, hablar de perfume. Si hablamos de perfume, probablemente pensamos inmediatamente en un envase de vidrio, por la garantía que te da el poderlo ocupar y por el diseño que puedes tener. Aquí lo que puede ser es que tengamos un peso muy alto del empaque, hablando de peso, y un peso del producto menor. Digamos que ese sería un extremo, ¿no? Y el otro extremo podría ser una bolsa que carga 1 kilo de frijol, en el cual el empaque, esa relación de empaque con el producto, pues obviamente es bastante mayor la del producto que la del empaque en sí, ¿no? Y también la extensión del tiempo de vida. Esto es los envases de barrera. Y todas estas características precisamente las podemos ver en cada empaque, ¿no? En el empaque de cartón, en el empaque de vidrio, en el empaque de cartón aséptico, en el de plástico. En todos ellos podríamos hacer todas estas características se miden
a fin de poder ofrecer realmente soluciones sustentables. En la gráfica de la derecha, pues vemos precisamente un comparativo de cuánto dura un producto sin empaque y cuánto con empaque, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, de las uvas. Las uvas, si las compramos en el mercado, pues nos puede durar una semana en casa. Pero si la queremos llevar a otro mercado, pues definitivamente tenemos que empacarla, ya sea en un empaque flexible, a temperatura ambiente o congelar. Ahora, no todos los productos son fáciles de congelar, ¿no? De manera que sí debemos de ver qué características tiene este producto para poderlo ocupar en un empaque de ingeniería. Aquí vemos, por ejemplo, el queso, ¿no? Y aquí prácticamente no hablamos de un queso fresco, hablamos de un queso añejo, añejado, madurado. En su tiempo de vida podría llegar hasta 190 días, pero con un empaque especial, pues ya podemos llegar hasta 280 días. Y esto es parte de la sustentabilidad, ¿no? Porque uno de los grandes retos dentro de los objetivos de desarrollo es cero hambre. Y dentro del cero hambre es reducir el desperdicio de alimentos. Actualmente, un 30% de todos los alimentos en su cadena de fabricación o cultivo hasta el consumo se pierde. Es una cantidad increíble de alimento que se pierde en toda la cadena de distribución. Entonces, aquí es donde vemos que el envase toma esa relevancia para poder preservar y alargar el tiempo de vida de los materiales, de los productos. ¿Qué tipo de plásticos se ocupan en los envases? Aquí se hizo una segmentación en la izquierda por tipo de mercado, en empaque, en construcción, en eléctrico, electrónico, automotriz, pero haciendo un zoom dentro de la parte de empaque, pues vemos que hay una lista de plásticos muy grande. A veces dentro de nuestro poco interés o simplemente no es nuestra área de conocimiento, hablamos de los plásticos como un genérico, ¿no? Y pensamos que los plásticos son uno solo. Cuando ya entramos en el diseño, pues vemos que pues uno solo no cubre todas las necesidades que necesitamos para poder ocuparlo en un empaque de nuestros productos. Pero entonces, a nivel mundial, en Europa, en el 2015, se determinó que la mayor cantidad de plástico que se ocupaba en el empaque era polietileno de baja densidad. Le seguía el polipropileno, el de alta densidad y en fin. En México, recientemente se hizo un estudio para determinar cuánto plástico se ocupaba en los envases plásticos. Y se determinó que básicamente polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad tenían el mismo porcentaje de uso. Le seguía el polipropileno, botellas, tapas, después el PET, el poliestireno para todo lo que eran desechables, el PVC, que cada día está siendo menos ocupado para la parte de empaque, y otros productos, ¿no? Hay una empresa, Amcor, que es un fabricante muy internacional de empaques, que no solamente hace empaques flexibles, sino también rígidos. Y hablando de rígidos, quiere decir todos los que hacen botella, que son estuches, que pueden ser botellas, son cosas más rígidas, más con un espesor mayor y flexibles. Ellos determinaron en su estudio que la segmentación entre rígidos y flexibles, pues siempre ha sido mayor flexible, porque también muchos rígidos están yendo a flexibles para poder ser más sustentables. Y es por eso que actualmente pues vemos más aplicaciones en el mercado de rellena pack. Entonces son los empaques que tú usas para rellenar tu empaque rígido. Muchos de estos empaques pues son de una sola capa y otros que son de varias capas. Y ahorita vamos a hablar de qué se refiere con esas muchas capas, ¿no? Cuando la industria del plástico vio la oportunidad de meter estos materiales dentro de los empaques, pues obviamente los materiales tradicionales, pues era el cartón, era el papel, era el vidrio, eran los cartones asépticos. Y de pronto, pues empezaron a surgir las tecnologías para hacer envases multicapa.
y se ocuparon de diferentes tipos de plásticos para llegar a esas características que exigía el mercado. Y todos tienen una función diferente. Si hablamos, por ejemplo, de barrera a la humedad, ¿qué productos son los que requieren barrera a la humedad? Pues lo que son polvos, lo que son snacks o botanas secas. Ahí no queremos que llegue la humedad, ¿no? Entonces, pues aquí todas las poliolefinas, ¿no? Son buenas para eso. Polipropileno, seba, PVDC, ionómeros. Pero no todos estos tienen barrera al oxígeno, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, de materiales tradicionales de barrera al oxígeno, pues es LVOH, el PVOH, PVDC. Todos esos son acrónimos de los plásticos, ¿no? Y casi todos estos, pues son resinas de ingeniería, que sus costos son elevados, pero sus propiedades son muy buenas. Aquí tenemos un PVDC, tenemos películas plásticas con recubrimientos de silicio o de aluminio, nanopartículas y películas de menor barrera, pero que siguen teniendo algo de barrera, como el PET, el foil de aluminio, entre otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de snacks que tienen una alta cantidad de grasa, que pueden ser degradada por la luz o por el calor, pues también tenemos, vemos que muchas bolsas son metalizadas, ¿no? O que son con un foil de aluminio, así como el que ocupamos para las fiestas y ponemos cosas en el horno, ese tipo de foil, pero bastante más delgado. Lo que ofrecen es una barrera para que no pase la luz, ¿no? El dióxido de titanio, que es un polvo blanco, y todas las botellas o la mayor parte de las botellas que tienen algún producto, pues son blancas, ¿no? O algunas botellas para leche también. Algunos tienen mayor estabilidad mecánica, es decir, que si hablamos de una bolsa de plástico, algunas se pueden parar, los stand pouch, y otras no. Entonces aquí requerimos estabilidad mecánica, fuerza mecánica. También tenemos un nylon, el cual nos da una muy buena resistencia mecánica al empaque. Y también todos los empaques pues se tienen que sellar, ¿no? Ya sea de una manera lateral, si es un llenado vertical, pues se tiene que sellar abajo y se tiene que sellar arriba, en fin. Y para esto también hay resinas especiales y poliuretanos. En el caso, cuando tenemos toda esta cantidad diferente de productos, no todos son compatibles. Entonces se requiere ocupar resinas adhesivas o adhesivos si es una laminación de películas, la cual pues se ocupan para precisamente garantizar que cuando yo compro una bolsa, un producto no se va a separar o se va a abrir. Esto ha sido la solución precisamente para poder tener envases de plástico multicapa que cumplan con los requerimientos de protección y prolongación del tiempo de vida de los productos. Sin embargo, todos estos juntos sirven para esto, pero tienen el gran reto del reciclado. Así es como se ven. En la parte de la derecha, pues es una bobina, que es como un papel de baño, por decirlo, que está hecho de varias capas, ¿no? Obviamente, si la queremos separar con las manos, no podemos. Sin embargo, si lo viéramos con un microscopio, podríamos ver que está hecho desde 2, 3, 5, 7, 9, 11 capas, dependiendo de la tecnología del fabricante, que nos van a garantizar la funcionalidad del empaque. Hablando, por ejemplo, de botellas, esta botella podría ser para catsup, podría ser para mayonesa, podría ser para una leche condensada dulce que tiene esta estructura. La vemos como una botella normal, pero realmente hay mucha tecnología dentro de estas botellas. Ahora, todos los que han tenido la curiosidad de ver un tanque de gasolina en sus carros podrán corroborar o han corroborado que es un tanque de plástico. Pues este tanque de plástico no es un tanque convencional. Esta figura de la derecha pues habla de que realmente su estructura pues contiene polietileno de alta densidad en un 15% en la capa exterior, en el 38, perdón, en el interior, en la exterior 38%, por el tema de las piedras y todo que le pudiera dar. Una capa adhesiva y esta capa que es de BOH, la cual hace el milagro de que la gasolina se evapora, ¿no? Entonces, para que esa gasolina no se evapore y generemos contaminación por vapores de gasolina,
esta resina se ocupa para poder evitar la emisión de gasolina de los tanques. Y hay normas que todos los fabricantes de carros pues observan para garantizar que sea una cantidad mínima la que se pueda pasar a través del tanque. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué los fabricantes de carros decidieron un tanque de plástico? Pues simplemente porque no podían, querían reducir los pesos, el peso del carro, y obviamente un tanque de metal, pues era una tentación bastante lógica para poder sustituir. Y otra característica es que un tanque de gasolina lo puedes tú moldear en el tamaño y en la forma que quieras, de manera que prácticamente donde quede un espacio, ahí puedes poner un tanque para gasolina. Hablando del mundo, en las multicapas, hay una tendencia que, bueno, al menos en el 2018, se determinó que las 7 capas a nivel mundial era como lo normal. Actualmente en México se está viendo esta característica que casi 5 años, bueno, son 18, con 4 años después, ya tenemos mayormente máquinas de 7 capas y hay otras que son de muchas capas. No sé ahorita cuántos de ustedes tengan puestos un calzado de la empresa Nike, de Nike Air. Ellos, esa cápsula que tienen está hecha precisamente con multicapas y hablamos de muchas, no son poquitas. De manera que el gas que tienen en el interior de estas cápsulas pues tiene que garantizarse que no se va a salir y que en toda su vida útil del calzado se va a mantener. Entonces también hay multicapas para este tipo de aplicaciones. Ahora, una realidad es que todos los envases flexibles y de plástico en general están bajo el escrutinio medioambiental. Sabemos actualmente que en México, por lo menos, hay muchas regulaciones para los plásticos de un solo uso, que son básicamente bolsas de acarreo, desechables, popotes, en fin. Actualmente, todos los empaques para alimentos no están considerados en una primera etapa porque cumplen una función básica que es la preservación de alimentos, la cuestión de inocuidad, la cuestión de seguridad. Sin embargo, pues ya están teniendo esta atención y ya hay actualmente dentro del Senado y de varios estados una ley general precisamente para el uso de estos materiales. Así es que no va a tardar mucho y hay muchas mesas de trabajo en las cuales se están platicando todo este tipo de cosas. ¿Quién ocupa la mayor cantidad de los empaques? Pues los dueños de marca, ¿no? Que quieren llevar estos productos al consumidor y tienen una alta presión para ofrecer alternativas sustentables. Entonces, aquí la reciclabilidad pues toma mucha importancia. Actualmente hay muchas tendencias en Europa, en Estados Unidos, que habla de cómo cambiar estos empaques de muchas capas por su dificultad en reciclarse. Hay actualmente muchos protocolos para generar estructuras de monoplásticos, ¿no? O de monomaterial. Ahorita vamos a ver qué es un concepto. Entonces actualmente vemos que pues muchas botellas son de un solo material, por ejemplo PET, y no tiene nada más, ¿no? Hay papel, hay muchas bolsas actualmente que nos venden que son de papel. Sin embargo, pues el papel sigue teniendo el gran problema de que si se moja, pues ya no nos funcionó, ¿no? Si fuera otro tipo de fibras naturales, pues dependería la región para obtener esas fibras naturales, ¿no? No en todos lados hay agave, no en todos lados hay caña de azúcar, en fin, dependiendo de la región tenemos ciertas materias primas que podemos ocupar o no. Y obviamente todas las innovaciones que puedan aprovechar las tecnologías son las que tienen mayores probabilidades para tener éxito. Y aquí es donde surge el concepto del Design for Recycling. Es decir, que actualmente el diseño de empaques es multidisciplinario, porque estas disciplinas tienen que ser
ocupadas y no solamente de un solo lado. Ingenieros de alimentos, ingenieros mecánicos, ingenieros de diseño, diseñadores, todos debemos de estar involucrados dentro de esto. Como comentábamos, en el 2030, la meta de la Unión Europea es que todos los empaques sean reciclables o reutilizables. Y aquí es donde surge el concepto de los monomateriales, es decir, podemos tener una mezcla de productos, pero tienen que ser entre ellos reciclables, es decir, que en los torrentes de reciclado no tenga ninguna afectación. Dentro de las acciones que está teniendo México, particularmente, pues las acciones, si las pusiéramos en un pie, en un 100%, la principal actividad que está habiendo es la reducción. Es decir, que muchos de los empaques de botellas, de cajas, están cambiando a reducir espesores o a cambiar de aplicación. El siguiente es el rediseño y el reciclaje, es decir, vamos a rediseñar los empaques de manera que las podamos reciclar. Vienen cosas de reciclabilidad, de reutilización. Ahí hay un comercial, por ejemplo, de un café, donde el niño ve que la abuelita está ocupando el café, ya se acabó y pone basura. Y el niño le dice, pues se puede reciclar, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades de reutilización que ha sido muy normal para México, ¿no? Realmente yo creo que México ha sido de los países que si ve una latita bonita, la ocupas para guardar algo. Si ves una botella bonita, la guardas, pues para poner una flor. Cosas de esas son como que bastante naturales para el mercado de México. Y aquí es donde empiezan las grandes tendencias, ¿no? Las cosas biodegradables, las compostables, que es, ya viendo en términos de este pie, pues vemos que son incipientes, ¿no? Realmente son muy pequeñas, sin embargo, están creciendo más por una obligación de regulación que para resolver un problema. Y ahorita vamos a ver por qué o para qué. Aquí tenemos una gráfica, la cual habla cuál sería el diseño de empaque óptimo en términos de la cantidad de material para ocuparlo y su impacto en el ambiente, ¿no? Entonces, de este lado de la gráfica, pues vemos que a lo mejor sí estamos sobreempacando el producto, ¿no? Es decir, le estamos poniendo más cantidad de material que la que requiere. Y por el otro lado, ya no da el tiempo de vida necesario acorde al producto que tenemos. Y aquí habla precisamente de cuando lo sobreempacamos o no lo empacamos correctamente. Y el uso de material, ¿no? Obviamente, entre mayor cantidad ocupemos, pues es un impacto más negativo. Entonces, siempre va a haber, por tipo de material, por tipo de aplicación, incluso por producto, una cantidad óptima de material con respecto al tiempo de vida. Así es que esta es una gráfica que obviamente no hay números que digan, sino que realmente con respecto al producto que cada quien tenga y el mercado al que lo dirige, va a encontrar un punto óptimo para el diseño. Ahora, hablemos de las regulaciones. Yo creo que algunos de ustedes han visto organismos que precisamente hacen normas para poder determinar pues algo igual, ¿no? Dentro de toda la diversidad de empresas, de tecnologías, pues existen estas normas. Y ASTM generó precisamente una norma para identificar las resinas. Es un código de identificación de resinas, que pues en inglés es el RIC. Este estándar lo que hizo fue ponerle un número a cada plástico, pero con base en el uso comercial. De manera que el número 1 es PET y así vamos bajando. En el caso 5 es polipropileno, en el 2 es polietileno de alta densidad, las cuales pues es con base en su uso, en la cantidad de producto. Esto no quiere decir que los plásticos que no tienen un número no sean reciclables, ¿ok? Y actualmente ha habido mucha confusión de que si no ves un plástico con un número de identificación, se considera no reciclable. Eso es un error técnico.
realmente hay un número que es un número genérico en el cual todos los que no son de mayor uso comercial ahí entran. Entonces, no caigamos en el error de creer de que porque no tiene un número de reciclado, no sea reciclable, ¿ok? Este ASTM es un código de identificación de resinas y que sí es una ayuda para el reciclado, para poderlo separar, pero no quiere decir que estos exclusivamente son los que se pueden reciclar o no. Hay organizaciones en el mundo que precisamente se han profesionalizado a fin de poder reciclar material y venderlo como una materia prima que realmente pueda ser incluso competitiva contra una resina virgen. Y una referencia pues lógica es la de Estados Unidos, que es APR, la cual pues es la Asociación de Recicladores de Plástico, los cuales dan guías de diseño para fomentar las prácticas de reciclabilidad. Y en ellas, pues de pronto determina qué plásticos sí se pueden ocupar más fácilmente en las líneas de reciclado actuales. Y las publica constantemente, ¿no? Si fuera más de interés para ustedes, estas guías están en la página de APR, pero si las quisieran ver en español, hay una empresa que es Ecose, aquí en México, que se ha encargado de promover todo esto, que forma parte de APR y que tiene las guías en español. Hay otra iniciativa que se llama el How to Recycle, en el cual pues es una etiqueta que se pone precisamente en la etiqueta del producto, en la cual se dirige al consumidor para indicarle si se puede reciclar o no en el lugar donde está, cómo reciclarlo, dónde llevarlo, y de esa manera el usuario es el responsable de poder llevar estos empaques en un sitio donde sí va a ser reciclado. Y constantemente genera información a fin de determinar si un empaque, un envase es reciclable o no. Estas guías pues hablan precisamente de materiales, ¿no? De polietileno con EVOH, de polipropileno, de polietileno rígidos. No vamos a entrar en materia, simplemente el objetivo es que sepamos que hay estas herramientas para que si yo quiero hacer un diseño de empaque y lo pienso ya reciclar, entonces ya dentro desde el diseño del empaque ya tengamos esta consideración y de dónde sacar esta información. También hay materiales que ya no se ocupan tanto, por ejemplo el PVC, PVDC, tienen problemas. Obviamente cada quien está haciendo su parte en términos de los fabricantes de materiales para ofrecer soluciones que sean reciclables y sustentables. Al día de hoy, el PVC y el PVDC ya no tienen muchos atributos reciclables. Los empaques de aluminio, a menos de que sean latas de aluminio, son reciclables, pero si tenemos un empaque con aluminio, resulta que en los torrentes de reciclado del gobierno o privados tienen detectores de metales. Entonces, en cuanto detectan este material, pues detienen las líneas de producción. Por eso es que actualmente no se les considera como con atributos reciclables. Igual capas metalizadas de plásticos metalizados es lo mismo. Y actualmente, como les decía, hay muchos protocolos corriéndose para tener materias primas que se consideren reciclables. Y por ejemplo, aquí hay varios protocolos de películas multicapas que se tienen ya aprobadas o que se están aprobando, por ejemplo, con poliolefinas, con EVOH, con nylon, con PET o incluso con los tres, ¿no? Y cada quien ofrece una característica diferente. Y pues bueno, también aquí hay una liga que si después quieren revisarla, pues la pueden tener. Hay otros organismos en Europa que hacen lo mismo. Aquí tenemos una asociación que es EXPRA, que habla precisamente de la responsabilidad extendida. ¿Y qué es esto? Pues es una tendencia que se tiene ok, se va a reciclar, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Y quién va a hacer la promoción? ¿Quién es el responsable de esto? Hay tendencias que hablan pues de una responsabilidad del productor, es decir, el que vende el producto es el responsable o el que hace el empaque es el responsable,
pero la realidad es que lo que todo el mundo está pensando es más bien en una responsabilidad compartida, donde gobierno, usuario, consumidor y el fabricante pues tomen todas las acciones necesarias para poder asegurarse que esto suceda. Ahora, en Bélgica, pues se considera que el 95% de los envases domésticos son reciclados, pero esto tiene un costo, ¿no? Y aquí solamente como una idea de cuánto podría costar, pues aquí habla que el costo precisamente de la selección, de la clasificación y reciclaje de los residuos de envases domésticos es aproximadamente 15 euros por habitante. Es importante generar estas métricas a fin de poder determinar objetivos, ¿no? Y desarrollos. A lo mejor una empresa dice, ok, pues yo cuento con 1 millón de pesos para poder hacer actividades para reciclado, pues entonces haz cuenta, ¿no? Y valen para poder determinar tal vez un carbón cero, un 100% de reciclado. Son métricas que estas personas han hecho. Ciflex o Ceflex es otro organismo que habla precisamente de empaques flexibles. Y sabemos que en México pues tenemos una selección de residuos de casa, ¿no? Unos los orgánicos, los inorgánicos, los reciclables, los no reciclables. Este organismo pues lo que dice es, ok, vamos a generar en este caso 5 separaciones. Una en la que habla de todos los envases de plástico, rígidos, flexibles y algunos empaques asépticos. Otra línea separa el papel y el cartón, y esto tiene una razón, porque a veces el plástico para poder reciclarse, si se mezcla con papel o al revés, es un problema poderlo separar. Separa el vidrio, separa todos los componentes orgánicos y los residuales que tienen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un zapato. Hay estas empresas o estos organismos pues generan guías de reciclado en Europa, ¿no? Igual habla de materiales y pues son de varios países, ¿no? Ciflex, Reciclas, Central, Cyclos, todos ellos generan este tipo de regulaciones para decir, sí, el empaque que tú estás haciendo acorde a todos los protocolos que tenemos determinados, sí cumple el 10, el 20, te da una certificación de que lo puedes o no ocupar para usarlo. Y aquí vemos el concepto del monomaterial, en el cual realmente puede ser un material de varias capas, pero que tiene que ser compatibles. El 80 y el 90% primariamente es de un solo material, y el resto, pues es una etiqueta, es una tinta, es un adhesivo o es una capa de barrera. Aquí particularmente, hablando de capas de barrera, el 80-90% es de poliolefinas, que son poliolefinas especiales, no son poliolefinas normales, sino que tienen ciertas características para poder ser ocupados. Como elementos de barrera, pues está EVOH, películas con recubrimientos de silicio, de aluminio, algunas películas metalizadas pasan, otras no, y otras están en etapas para ser investigadas. Por ejemplo, el PVDC, el nylon, el PET, cosas con aluminio. Aquí vemos otra guía que son de Alemania, que es guía Cyclos, donde te emiten un sello, ¿no? Y este sello dice, ok, sí, pasa la regulación, entonces tú puedes poner este sello en tu empaque y decir, es reciclable, es reciclado y pasa con todas las regulaciones que existen en este organismo. Un ejemplo de éxito lo genera empresas como Colgate, el cual ya aprobó, tanto en Europa como en Estados Unidos, que todos los tubos que se ocupan para sus cosméticos y para las pastas dentales son 100% reciclables. Entonces, ya corrió todos los protocolos y todas estas empresas pues ya tienen tubos colapsibles, estos que se pueden apachurrar, de polietileno de alta densidad, pero que tienen barrera. De manera que entre un 6 y un 3% se pueden ocupar con una barrera que esté aprobada. Y vámonos ahora con las tecnologías disponibles. Hablábamos de monomateriales.
que realmente son de varias capas, pero primordialmente tiene un solo material. Hay máquinas que lo pueden hacer. Es decir, yo puedo proponer tener aplicaciones de monomaterial, pero si no tengo la maquinaria, tendríamos que adquirir un anexo para la maquinaria para poderlo hacer, o comprar una máquina que tenga esta característica. Y si no tengo esta máquina, también lo podemos hacer por laminación con adhesivos, en la cual pues ya se compran las películas MDO o estiradas monoaxialmente, ¿no? Que es básicamente en la dirección máquina, ¿no? Que es Machine Direction Orientation, se orientan. Y hay aplicaciones actualmente, Europa ha sido la más activa en este tipo de desarrollos, y en el mercado europeo ya hay muchas aplicaciones que tienen de esto. Y prácticamente, tal vez cada mes, cada 2 meses, salen nuevas tendencias, ¿no? Por ejemplo, películas con adhesivos acrílicos para etiquetas, en el cual cuando se lavan las botellas con una solución de jabón o de sosa, se desprenden y separan automáticamente etiquetas de los envases, y el adhesivo se deshace, ¿no? Prácticamente se deshace. Hay resinas, como les comentaba, que cada vez son más, son diseñadas para tener mayores prestaciones mecánicas. Aquí hablando, por ejemplo, películas de Dow, películas de Exxon, las cuales son fabricantes ellos de resinas, los cuales ya nos permiten tener películas o materiales de mayores propiedades, con los cuales podemos llegar a estos requerimientos de empaques sustentables. Este es el flujo general de residuos plásticos que promueve o que ha identificado la organización Ellen MacArthur, en el cual pues se determina que el 40% de todos los residuos van a un relleno sanitario, ¿no? En Europa. El 14% se va a incineración, otro se pierde en el ambiente. Y pues bueno, si nos damos cuenta, la realidad es que de este casi 100%, lo que se recicla es muy poco. De ahí es la importancia de buscar las alternativas de reciclado. Y vamos a ver este tema de qué son cómo se organizan los residuos y todo esto. Para 2050 se espera que el mundo genere 3.400 millones de toneladas de desechos al año. El fondo del Banco Mundial generó esta estadística en un estudio que se llama Water Waste 2.0, que es una foto de todo lo que es el manejo de residuos para 2050. Y determinó que a nivel mundial, en el caso, esto está por región. Entonces, hablando de Latinoamérica, solamente de América Latina y el Caribe, de todo lo que se tira de manera general, el 52% son alimentos. De todo lo que se tira, el 52% es alimento. Y estos son los que generan el metano, son los que generan pues muchos de los gases estos, ¿no? que están en el ambiente. Luego, otros, una mezcla de ellos, el 15%. Después sigue el papel y el cartón, que asumimos que es reciclable, que se puede descomponer. Hubo un estudio hace varios años, que muchos de ustedes probablemente conocen, en donde en Alemania, pues se fueron a un relleno sanitario, escarbaron, y después de 15 años, 16 años, encontraron periódicos que se podían leer sin problema, ¿no? Como si de un día a otro lo hubieras tirado en ese momento. Entonces, necesitamos, ahorita vamos a hablar cómo es que sucede esto. El 12% es de plástico. Entonces, luego viene el vidrio, los metales, madera. Actualmente hay mucho ataque al plástico, pero eventualmente llegará al papel y al cartón, al vidrio y al metal. Entonces, una de las posturas que se tienen es, ¿realmente prohibir algún material tiene valor o no? Más bien hay que buscar la forma de que tenga valor este producto, y es una de
es el punto central de la economía circular, ¿no? Hablando de los países de América Latina, México, pues es el que tiene el mayor porcentaje, bueno, cantidad de generación per cápita en la América Latina, ¿no? Y no estamos muy lejos unos de otros. Está México, Chile y Argentina casi con lo mismo, República Dominicana y Brasil. Y pues bueno, ¿a dónde mandamos esta basura? ¿A dónde va a parar esta basura? Pues básicamente la mayor parte es relleno sanitario. Después, vertederos a cielo abierto. Luego, rellenos controlados, que esto es lo mínimo. ¿Por qué? Pues porque todo se entierra, pero no se le hace nada, no se obtiene energía de ellos, no se recicla nada de ellos, en fin, y aparte es una mezcla de muchas cosas. De manera que de esta información es por lo que existen las tecnologías compostables y las biodegradables, que no son lo mismo. Esa es otra característica de qué es una cosa y qué es otra. Hay tecnologías que están disponibles en el mundo, precisamente de aditivos, que hacen que estos plásticos o materiales puedan ser degradados por diferentes procesos. Hay una tecnología que son oxodegradables, es decir, tienen aditivos que generan oxidación. Sin embargo, estos actualmente se usan con mucho cuidado. Países, por ejemplo, como Israel, ya lo adoptaron al 100%, pero hay otros, el resto casi, que no los ocupa porque existe poca credibilidad a que cuando se descompone el plástico, realmente lo único que hace es atomizarlo y no lo degrada y solamente genera microplásticos. Entonces, obviamente cada parte defiende lo que hace y la falta de regulación es la que genera que de pronto existan estas confusiones, ¿no? Hay aditivos biodegradables para plásticos, pero no son iguales. Hay biodegradables para medios aerobios, es decir, a cielo abierto. Si tú tienes un plástico con este tipo de aditivos y se queda a cielo abierto, es decir, tú agarras tu bolsa y la tiras, eventualmente se va a degradar, pero no es inmediato. Hay otros que son en medios anaerobios, y esto es cuando ya están enterrados, pues no hay oxígeno, ¿no? Entonces, en estos medios donde no hay aire, ellos pueden actuar. Y otros que son hechos con plásticos compostables, los cuales, pues actualmente vemos que hay muchas bolsas que tienen la leyenda verde de que es biodegradable, compostable. La gran realidad es que no se va a deshacer si no entra en un proceso de composta. Así es que ahí es donde entra la importancia de la separación de basura, y en el caso de los compostables, ya debería haber una regulación para que estos productos se separen, porque no sé si alguien haya hecho una composta en casa, pues como que no es muy fácil y no es muy rápido. Entonces, pensar que simplemente una bolsa, porque diga compostable, se va a degradar automáticamente y sin hacerle nada, pues no existe, ¿no? Y separarla sería muy importante para asegurar que esos residuos llegan al lugar correcto. Hay cada vez nuevas regulaciones en términos a los plásticos. Hay plásticos que sí se pueden usar como monomaterial y otros no. Hay otras opciones, como por ejemplo recubrimientos de PVOH, los cuales son solubles al agua. Y aquí podemos ver, había una aplicación que eran las láminas de Listerine o Lisine, que eran refrescantes bucales, las cuales, pues lo que tenías es que la podías comer, ¿no? La podías comer y se usan esos recubrimientos porque tiene una excelente barrera al oxígeno. Hay algunas otras aplicaciones, por ejemplo, el reciclaje químico. Actualmente en México hay varios, hay 5 proyectos, el cual tú metes todos tus empaques multicapa y lo que extraes de ellos es un aceite de pirólisis. Este aceite de pirólisis lo llevas a un cracker, que es de una parte de una refinería y de petroquímica, para generar
más plásticos. Entonces ahí se cierra el círculo, técnicamente. Sin embargo, estas tecnologías siguen siendo muchas, porque hay muchos proyectos, muchos procesos de reciclaje químico. Hay para llantas, hay para empaques plásticos, hay para muchas cosas. Pero básicamente pues son diferentes tecnologías de pirólisis que pueden ser por microondas, pueden ser por químicos, en fin. Pero esta es una opción que actualmente no es tan asequible, pero ya existe, ¿no? Es una opción que existe para cerrar precisamente el círculo. Y ya finalmente, esta es otra tecnología, hay dos ejemplos. Una en la carretera Irapuato-La Piedad, donde pues varios participantes de la industria pues generaron mezclas de plásticos, de desechos de plástico, en este caso para generar 2 kilómetros de longitud de una carretera donde se ocupan ya finalmente este tipo de residuos. Actualmente es funcional y se puede ver en estos lugares. Hay varias empresas que ya lo están haciendo. Y también en la parte del zoológico del bosque de Chapultepec hay ciclovías en la cual pues tienen algunos diseños como estos, ¿no? Donde se hacen bloques de material plástico en el cual pues se tiene el área de rodado y aparte pues se puede filtrar el agua para que entre a la tierra y puede pasar desagüe, sanitario, o electricidad, en fin. Son varias las tecnologías que actualmente existen. Y pues bueno, con esto espero haber dado una visión integral pues de todo lo que implica el diseño y de que no estamos solamente en nuestra área de estudio, sino que hay que integrar otras áreas para poder ser exitosos dentro de lo que hacemos. Y pues bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Y pues si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, pues estoy aquí para poderlo aclarar. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente, la verdad la información es súper oportuna y pertinente para todos nosotros. Digo, la mayoría de tu público ahorita es diseñador, pero la verdad es que tenemos que abrir los ojos a este tipo de información más especializada. Digo, a veces nos concentramos en otro tipo de cosas o nos concentramos más en volúmenes de producción, en poder hacer este tipo de detalles y no nos fijamos en las repercusiones que tiene. La verdad es que te agradezco mucho tu participación, fue bastante claro, ejemplos bien precisos. La verdad es que creo que pocas dudas tenemos, pero tenemos aquí 5. Te las voy a empezar a leer. Bueno, mira, la primera que nos llegó fue: ¿qué empresas o productos en México considera lleva la delantera en el tema de envases de barrera con menor impacto ambiental? ¿Podría dar algunos ejemplos? Bueno, sí, claro. De hecho, una empresa que actualmente ya, incluso Gabriel ya dio una plática, la empresa Subex, es una de las empresas que hace empaque flexible, donde tiene precisamente esta tecnología que es de degradación. Entonces, y tienen varios tiempos de vida que están demostrados, ¿no? Con varias instituciones aquí en México, la cual es muy activo. De hecho, ha ganado premios, ¿no? En este tipo de aplicaciones. Tuve también la oportunidad de trabajar con una empresa europea que fabrica los cups para yogur, la cual desde que empezó, esta es una empresa francesa que está con operaciones en México, la cual desde que empezó el proyecto ya empezó a preguntar, oye, ¿quién recicla esto? ¿No? Entonces, cuando ya llega una empresa a decirte, mira, voy a fabricar este tipo de producto con este tiempo de vida y quiero que se recicle, entonces quiere decir que ya tiene esa idea, ya tiene esa mentalidad, ¿no? Hay otra empresa en México que es precisamente la que hace, se llama Alvea, que es la que hace todos los tubos compresibles o apachurrables de la pasta dental y de cosméticos, que también ya fabrica este tipo de estructuras dentro de una de los slides. Precisamente ellos ya tienen estas aprobaciones y pueden vender sus tubos sin mayor problema de pensar que puedan ser
que no cumplan con los requerimientos para ser reciclados. Digo, estos son los que básicamente me vienen a la mente. También uno de los materiales que más se reciclan en México y en el mundo es el PET. Y aunque no lo creamos, México está a la vanguardia en el número 1, incluso sobre Estados Unidos y Europa, para el reciclado de PET. Lo que llamamos de botella a botella, con botella de PET, que obviamente provino de COSE inicialmente, del reciclado de PET de Coca-Cola, en la cual pues ellos ya se encargaron de generar un proceso en el cual recolectan botellas de PET ya usadas, pasan por un proceso de químico para volver a hacer la resina y vuelven a obtener pellets. Entonces, este tipo de empresas pues están en esa vanguardia, ¿no? Y cuando tú comparas lo que se recicla en México, pues estamos en el número 1. Entonces, sí, hay muchos muy buenos ejemplos de empresas en México y mexicanas que están trabajando ya en estas iniciativas. Muchísimas gracias, Rodrigo. La siguiente pregunta nos dice, un contraste, ¿cuáles son los empaques más contaminantes en México que tú consideras más? Si quieres podemos evitar decir marcas, pero a lo mejor el tipo de empaque. Mira, yo creo que cualquier envase, cualquier empaque al que no se le hace nada es el más contaminante, ¿no? Porque puedes hablar, por ejemplo, de una botella de vidrio que no la vemos, porque si está en el mar, pues queda en el fondo, ¿no? No la ves, entonces podrías pensar que no contamina, ¿no? Es inerte, sí es cierto, pero va a generar un volumen, ¿no? Y ahí a lo mejor se mete un pececito y ya no sale, por decirlo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del plástico, pues igual, ¿no? Yo creo que el gran problema del plástico es que flota y pesa muy poco, ¿no? De manera que lo ves y nadie lo quiere agarrar porque agarras 1 millón de bolsas y a lo mejor haces 1 kilo, ¿no? No lo sé. Entonces, yo diría más de manera reflexiva, el envase que no se recicla, el envase que no se recupera es el más contaminante. Ya, perfecto. Sí, bueno, de hecho algo que promovemos dentro de la asociación es pues poder apoyar a todas las áreas de fabricantes, y en estos pues tenemos los fabricantes de cartón, los fabricantes de vidrio, los fabricantes de plástico, y obviamente pues nuestro punto de vista es más bien el poder generar a las empresas pues la tecnología, el conocimiento para que ellos puedan ocuparlos, ¿no? Más que satanizar un producto, creemos que la solución es, sí, cerrar esos ciclos para que se puedan reciclar, se puedan recuperar, se puedan deshacer de alguna manera biodegradable los productos y reintegrarlos, ¿no? Esa sería realmente yo creo que la reflexión. Ya, muchísimas gracias. Bueno, la que sigue sería, ¿existe alguna organización de reciclaje o que regule el reciclaje en México o solamente hay internacionales? Bueno, actualmente quien ha sido muy activo precisamente es ECOSE, como este organismo que ha promovido mucho el reciclado en México. Hay otras organizaciones, por ejemplo, la ANIPAC. Ellos también tienen una sección de recicladores, entonces, y trabajan muy de cerca con APR. Algo que yo creo que tiene valor mencionar aquí es que a veces tenemos la idea de hacer las cosas desde el principio, ¿no? Pero en este mundo tan rápido y tan cambiante, tan dinámico, hay organismos en el mundo que ya desarrollaron este tipo de cosas, ¿no? Entonces, más que tú desarrollarlas, te integras a esos protocolos, a esas iniciativas, sí las tienes que tropicalizar, ¿no? Por decirlo, porque obviamente cada región tiene sus características, ¿no? Si México quiere tomar un modelo como el de Bélgica,
pues probablemente no funciona, ¿no? O el de Estados Unidos, tal vez el de Estados Unidos se podría parecer un poco más, pero algo que tenemos, por ejemplo, mucho de Latinoamérica, es que tenemos productos que cultivamos y que tenemos a la mano, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del aguacate, lo podemos comprar y tenemos aguacate disponible, pues siempre, ¿no? Pero si hablamos de los amigos de Estados Unidos, aprecian mucho el aguacate, ¿no? Pero llevarlo hasta allá, pues es complicado, de manera que se requieren, y actualmente ya hay muchas tecnologías para hacer guacamole y mitades de aguacate en empaque líquido y en empaque flexible, que preserva el aguacate 3 meses, 6 semanas, en fin, ¿no? Y sabemos que el aguacate, pues apenas lo abres, se pone negro, ¿no? Entonces, depende a dónde quieres llevar los productos, pero sí, la característica regional tiene mucho que ver y lo que tienes disponible, ¿no? En tu país, ¿no? Es lo que muchas veces te lleva así a hacer tu propia versión en el país, ¿no? De las tecnologías que existen. Va, perfecto. Y la última es, ¿cuál consideras tú que es el motivo por el cual los empaques, o el motivo más, digamos, más común por el cual los empaques no pueden llegar a ser reciclados? Creo que nos diste varios ejemplos, pero alguno que tú Sí. consideres mayor. Mira, hablando precisamente de la empresa PetStar, que son los que reciclan PET, ellos iniciaron, no empezó como PetStar, sino que empezaron como una empresa que recogía PET, lo ponía en pacas, lo comprimía, lo ponía en cuadritos, ¿no? En pacas, y lo mandaba a China o a donde quisieran, ¿no? Eh, Resulta que hace poco China emitió una ley para ya no recibir residuos. Entonces, programas como California, que tenía de que iban a ser 0 desperdicios, pues de pronto cuando China les dice ya no vamos a recibir materiales, pues tuvieron un problema, ¿no? Porque la meta que habían establecido ya no la pudieron cumplir. Entonces ahora prácticamente cada quien se está haciendo cargo de sus propios residuos. Ahora, el ejemplo al que iba con el tema del PET es que ellos encontraron la manera de darle valor al residuo. Actualmente podríamos pensar que, que cuando tú llevas material a reciclar en un centro de reciclaje, te ponen precios, ¿no? Si tú le llevas cobre, cuesta tanto. Si le llevas aluminio, cuesta tanto. Si le llevas cartón, tanto. El valor del residuo es el que definitivamente hace que un producto pueda ser reciclado o no. Un gran problema, por ejemplo, del poliestireno expandido o el unicel es que tiene un gran volumen, pero como es expandido con gas, el peso que tiene realmente es muy poco, ¿no? Entonces necesitarías instalaciones muy grandes para poder al final tener una cantidad de producto muy baja. Entonces, definitivamente es la parte económica y lo que hizo PetStar fue una estrategia muy interesante porque agrupó a los pepenadores, agrupó a los recicladores y agrupó a alguien fuerte que era en este caso una refresquera, ¿no? De manera que sí es necesario hacer este tipo de esquemas económicos para que a todos les convenga, ¿no? Porque si dejas a un lado a los pepenadores, pues no van a recoger el material, ¿no? Y luego ellos, ¿a dónde lo van a llevar, no? Si no tienen quién. Entonces, sí se tiene que armar toda la cadena para poder asegurar que un material se pueda reciclar y realmente se puedan cerrar los ciclos. Perfecto, entonces estrategias integrales, ¿no? Que cierren el círculo completamente. Bueno, pues con eso terminamos, Rodrigo. Muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que te lo agradecemos bastante. El tener a expertos como tú dando este tipo de pláticas con nosotros en la universidad, la verdad se agradece mucho. Y bueno, esperamos verte de nuevo por aquí. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes también que estuvieron por aquí por nosotros. Muchas gracias a todos y que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.